Señor Javier Milei, ¿es o no negocio? No, es un pésimo negocio tener empresas reguladas en la Argentina. Básicamente no se cumplen con los contratos y las empresas lo que van a tratar de hacer siempre es defender la caja, por decirlo de alguna manera. O sea, un negocio vale por el flujo de fondos que genera. Cuando vos le pisás los precios, porque ya invirtieron, eso también tiene nombre en la teoría económica. Digo, por lo cual le dieron el premio Nobel de Economía a Kitlan y a Prescott, que se llama inconsistencia temporal, ¿no? O sea, vos invertís y como ya tenés hundido el capital, después te expropian. ¿Cómo te expropian? No dándote tarifas. Entonces, ¿cómo se defiende una empresa frente a la expropiación que es que no te cumplan el contrato? Te pisan las inversiones y eso se termina manifestando en un deterioro en la calidad del servicio. Y entonces después te aparecen los problemas de los cortes. Y es tramposo porque a la gente le subís las tarifas y les cuesta, a todos nos cuesta un poco más. Pero es que ese es otro problema más. Porque Argentina en realidad en los 90 era de los países con la energía más barata del mundo. Entonces, no es un problema que Argentina no pueda tener la energía más barata del mundo. El problema radica en los daños que causa el regulador, que es una expropiación. Cuando vos no le cumplís las condiciones del contrato, eso es una expropiación. Cuando vos, las condiciones del contrato básicamente es algo que se llama ecuación económica financiera del contrato y los precios tienen que estar en línea con esas características. Cuando vos no lo cumplís, bueno, se te va a manifestar en menores inversiones y después pasan estas cosas, pasan los cortes, pasan todas estas juicios internacionales cosas que después también todos tenemos que pagar, ¿no? Bueno, de hecho yo en el CIADI defendí en 5 casos a la Argentina, o sea, y la verdad es que fueron excelentes gestiones porque si bien se sabía que vos ex ante perdías, el juez siempre falló el número que determinamos nosotros, o sea, que quiere decir que el trabajo que hicimos, o sea, le ganamos a la otra parte, le hicimos ahorrar miles de millones a los argentinos, pero el daño lo habías causado y lo tenías que reparar. Bueno, acá no se quiere hacer ni eso, entonces, cuando vos tenés un avance contra la propiedad privada de estas características, después se manifiesta así. Y ahí hay otro tema más, ligado a lo que vos decías. También, resulta cara. Claro que resulta cara. Pero no es un problema porque Argentina no pueda tener la energía más barata. Es porque Argentina está en un proceso de decadencia enorme. Argentina, para que te des una idea, hoy tiene un PBI per cápita que está 13% debajo del que tenías en el año 2011. Argentina no crece, no crece. Es decir, tenés el mismo PBI en nivel. Date vuelta un segundo nada más, Javier. Sí. Esto es ahora. Sí, no, yo lo entiendo. Esto es ahora. Es decir, ¿sabes que recién estábamos recolectando imágenes y testimonios? Y hay gente que dice, yo quiero trabajar, yo no quiero cobrar un plan social de 32.000 pesos. Pero, a ver, pero es que todo es parte de una misma historia. De vuelta, vos tenés el mismo PBI que hace 12 años, con lo cual en términos per cápita estás 13 abajo, primer punto. O sea, eso pasa por algo. Pasa porque en Argentina no se invierte. Es decir, cuando vos no respetás los derechos de propiedad, ¿cómo vas a estar invirtiendo si el Estado te va a robar lo que vos ganes? Entonces, digo, todos los chistes estos, la justicia social, los impuestos progresivos, todos esos chistes no son gratis. ¿Sabés en qué lo pagás? Con menores inversiones. Menos inversiones, ¿sabés qué significa? Menos puestos de trabajo. Significa además menos productividad del trabajador, por lo tanto implica salarios más bajos. Hoy Argentina tiene el salario más bajo en dólares, al paralelo, que es el dólar de verdad, ¿sí? Después del de Venezuela es el más bajo de todos. Entonces, digo, si alguien no se da cuenta que acá hay un problema enorme y que nos están empobreciendo brutalmente. A ver, Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy está 70, 80, ya porque ya es imposible saberlo porque se mueve tanto el tipo de cambio. ¿Me entendés? Y 140 al oficial y está 140 al paralelo. O sea, te das cuenta de decir, Argentina es un país que está profundamente empobrecido, tenés 40% de pobres, que en realidad, digamos, vas a estar camino al 45 y si tomaras otras medidas está mucho peor. Tenés 10% de indigentes. A ver, para que entendamos la locura de la indigencia, es gente que no le alcanza para comer. Pero sucede que vos
estás en el país de los alimentos, el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, que el Estado le saca el 60% al sector, digamos, agropecuario en Argentina. O sea, se queda con el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Me querés decir dónde va la plata que hay 5 millones que no le alcanza para comer? A mí me cuesta pensarlo. A mí me cuesta razonarlo solamente con mirar el mapa y decir, pero por favor, con el terreno fértil que tiene Argentina, ¿cómo puede ser que haya gente que se muera de hambre todos los días? Y hablabas de las estadísticas. Esta semana no nos ponemos de acuerdo ni en las estadísticas de cuánta gente duerme en la calle. Tuvimos organizaciones que denuncian que hay más del doble de lo que en realidad, o más de 7 veces, depende de la organización. De lo que igual, digamos, los que datos tienen... de la estadística. Siempre yo prefiero ir por criterio científico y no, digamos, de estar haciendo números sin criterio alguno. Es decir, vos después podés agarrar, ir, discutir con un técnico del INDEC, pero tiene una base científica lo que hacen. Después te puedes estar de acuerdo o no, te puede gustar más una metodología, te puede gustar más otra, pero en principio yo las estadísticas iría por donde hay gente capacitada para hacer eso. Obviamente que Argentina tiene un problema que se perdió credibilidad en los datos, también por el desastre que hizo el kirchnerismo durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde manoseaba los índices de inflación y eso tenía aparejado que te mentían el PBI. ¿Me querés dar tu libro? Sí, es un... Por favor, porque yo estoy con mucha ansiedad por leer. No es mío, digo, ahora el mío sale en abril. Ah, este no es todavía. Ese es el de Ricardo Rojas. Ah, te escuché hablar de este concepto. La inflación como delito. Con lo cual, bueno, ¿cuántos presos debería haber, no? O sea, van a ser presos políticos, Javier. ¿Qué estás insistiendo? No van a ser presos políticos. Van a ser traidores a la patria, que es otra cosa. Lo primero que hay que entender es que la inflación es un delito. Entonces, lo voy a explicar porque si no parece muy loco. Está muy bueno el argumento del doctor Ricardo Rojas. Pero fíjate esto, suponete que estamos en la economía que hace transacciones en moneda de oro. Entonces, aparece un físico y un químico que me cuentan cómo convertir el plástico en oro. Empezamos a comprar plástico y lo convertimos en oro. O sea, estamos haciendo oro falsificado. Hasta ahí no hay delito, porque si yo lo tengo guardado en mi casa no hay problema, no le estoy haciendo daño a nadie. Si yo quiero adornar a mi casa así y quiero presumir de eso, seré un idiota, pero, digamos, o sea, pero no le estoy causando daño a nadie. Ahora, suponete lo siguiente, que yo vengo con un lingote de oro y te digo, hola, Marce, ¿cómo estás? Te cambio un lingote por un lingote. Es raro. El tuyo es falso. No, pero no, supongamos que no lo sabés y que la copia es muy buena. Pero te resultaría igual raro un lingote por un lingote. ¿Por qué vas a cambiar una cosa igual por otra cosa igual? Entonces, ¿qué haces? Te digo, bueno, te doy 2 lingotes. Y vos que decís, y mirá, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. La verdad es que los políticos no son tan idiotas para hacerlo de esa manera. Lo que hacen que es, digo que esto es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es cómo los monarcas, cómo los señores feudales, cómo, digamos, se terminaban estafando a la gente, en especial con el manejo del dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Fraccionás las monedas, las mezclás con las buenas, los metés adentro del sistema, aumenta la oferta de oro, baja el poder adquisitivo del oro y todos los precios expresados en oro suben. Es decir, la inflación en el fondo, que es la contracara de la estafa. Es decir, que cuando vos emitís dinero, eso es una estafa. Cuando yo digo que hay que cerrar el Banco Central, hay una cuestión de índole moral, que robar está mal. Entonces, en ese contexto, lo que vos tenés es que en rigor, vos el Banco Central lo tenés que cerrar porque es un delito. A ver, fíjate esto, este gobierno, a lo largo de los 3 años que lleva de gobierno, ¿sabes cuánto emitió para financiar al fisco? ¿Cuánto? 16 puntos del PBI. Quiere decir que más o menos te roban con la emisión monetaria 5 puntos del PBI por año. Estaríamos hablando en un rango de 25.000 a 30.000 millones de dólares. ¿Qué me contás? Lo que dice Rojas, ¿qué es? Mirá, el Código Penal tipifica un montón de delitos. ¿Cómo digo un delito de estas características no va a estar tipificado? Es decir, aquellos que, por ejemplo, diputados que aprueben presupuestos con déficit fiscal, como pasó con el último, deberían ir presos por traidores a la patria.
Está bien, pero yo te lo doy vuelta y digo, también tenés este lío. Porque hay gente que está diciendo, me están sacando el plan de 32.000 pesos y yo no encuentro trabajo. Pero de vuelta, el ajuste no tiene que recaer sobre la gente. Pero viste que cuando se habla de gasto público se habla de... En la cabeza de la gente, me aumentan las tarifas, sacan los planes sociales, las jubilaciones cada vez duermen más O en el sea, freezer. nunca ajustar a los políticos. ¿Cuánta plata aportaría ajustar a la política? No, porque ahí, digamos, ellos hacen esa trampa y la realidad es que no podés caer en esa trampa. Lo que tenés que hacer es cortar las partidas de donde roban los políticos. Ejemplo, una partida de donde hay un robo monumental es la obra pública. Y vos, no quiere decir que no va a haber obra pública, podés hacerlo a la chilena. Los chilenos, cuando empezaron el programa de estabilización, no tenían un mango para invertir. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un régimen de iniciativa privada. Entonces vos vas a Chile, todas las cosas que acá supuestamente las tendría que hacer el Estado, las hace el privado. La ruta te las hace el privado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Y con el sistema de iniciativa privada. Es decir, y hay mecanismos por los cuales... Vos hablás de Chile y siempre se hablaba como Chile, como una sociedad en la que no quiere ir a Argentina porque la porción de clase media es chica. Hay muchos ricos y muchos pobres, poca clase media. Ahora, ¿qué está pasando con la clase media en Argentina? Ahora igual les va a ir mucho peor. Ahora que tienen a un campeón de la justicia social, les va a ir bien para el traste. Que están yendo para atrás a lo loco. Con el impresentable ese que tiene de presidente ahora. Con ese no hablas. No, obvio, Diego. No hablarías. No, con zurdos empobrecedores jamás. Déjame preguntarte algo que circuló, lo vi en redes sociales, sé que algún economista lo puso sobre la mesa. ¿Es cierto que un punto porcentual de inflación equivalen a 210.000 pobres? Eso, la verdad es que hacer eso, esa cuenta es una cuenta de equilibrio parcial y la inflación es un problema de equilibrio general. Metodológicamente te diría que está mal. Porque, digo, o sea, vos estarías diciendo que sube la inflación y todo lo demás queda constante. Eso no funciona así. Vos no podés hacer cuentas esencialmente macro, como es el problema inflacionario, en una cuenta de equilibrio parcial. Eso está mal. Digo, ya te lo digo. Bien. Las cuentas no, está bien. Como decimos una cosa, decimos la otra. Por eso, de mitos y realidades con el profesor Milei. ¿Sabés qué te quiero preguntar? Durante las últimas horas se habló mucho de vos. Y me parece que lo más justo, cuando también en un mismo canal se habla de determinadas situaciones, es lo que nosotros conocemos el derecho a réplica, darte la posibilidad a vos de hablar de estas denuncias que se han puesto sobre la esfera pública en primera persona, de situaciones que realmente a mí me han sorprendido, Javier, de gente que dice, yo no estoy en una lista o no puedo acompañar a Javier Milei porque a cambio me piden algún favor sexual o me piden plata. ¿Qué pasa con esto? Y veo que vino Cari hoy acompañarte. A ver, la realidad... A ver, yo te hago la pregunta al revés. ¿Se puede ser tan machirulo de creer que la única forma que las mujeres pueden tener mérito es a cambio de este tipo de cosas? Me parece un disparate. Es decir, debemos estar midiendo tanto, que les molesta tanto, que llegan a estos niveles de machirulaje. No le das ninguna entidad a estas denuncias. Incluso cuando se presentan en primera persona, ¿qué son? Que se lo lleven a la justicia. Listo. ¿Hay alguna denuncia en la justicia? ¿Vos fuiste notificado? No. Son solo públicas. Exacto. O sea, sí que si quieren, yo no tengo ningún problema. ¿Puede ser que haya alguien trabajando para vos? Digo, por eso resalto que está Karina, pero otros asesores que hayan prometido cosas en tu nombre. Yo no sé lo que dicen las otras personas, pero no es la metodología nuestra. Nosotros estamos trabajando básicamente en desarrollar todo lo que tiene que ver una estructura para ser competitivos, cosa que ya la logramos, y además estamos trabajando en armar un programa de gobierno para salir del desastre al que Argentina va. ¿Y te sorprendió este nivel de acusación tan íntima? No me sorprende nada, digamos, o sea, yo tengo claro cómo es la política, así que mira, yo cuando entré en política, un asesor me dijo, mira, el problema es, o sea, decime si tenés esqueletos en el placar, muertos en el placar. Le dije, no tengo ninguno. Me dice, no importa, yo te voy a investigar igual. Me investigaron durante 2 meses, no encontraron nada. Entonces me viene y me dice, bueno, estuvimos investigándote. Y bueno, ¿y qué te digo? Tengo una noticia buena y una mala. Bueno, dame primero la buena, si trabajamos la mala. La buena es que no te encontramos nada. Qué bueno eso. Me dice, no, esa también es la mala. Porque te la van a inventar, así que no tengo problema, o sea... ¿Estás preparado? No, es que, digamos, o sea, disputar el poder no es gratis.
Vos vas a ir por la presidencia. ¿Quién te gustaría que vaya por la gobernación de la provincia de Buenos Aires? No voy a definir las candidaturas hasta el 24 de junio. O sea que recién el 24 de junio la gente que te sigue va a saber cómo van a ser esas fórmulas. Sí, exactamente. ¿Por qué vas a esperar a tan inmediato plazo de las elecciones? Porque eso lo que hace, toda esta puja de hablar de la estructura, hablar de candidatos, eso lo que hace es facilitarle el trabajo de los que viven de valijear gente. Entonces, si vos definís un candidato, van y te lo valijean. Entonces, después te dejan en offside. Bueno, O definís estructura y te lo valijean. Valijear es plata. Sí, claro, obvio, eso es la política. O sea, ¿Cuánto la política, cuesta robarse un candidato no de tu tengo ni fórmula? idea porque conmigo no lo lograron. ¿Pero quisieron? Obvio. ¿Le ofrecieron plata a gente que Sí, te claro. rodea? Obvio que nos ofrecieron plata para simular que seguíamos en la elección y que nos bajáramos a último momento. Digo, ¿Cuánta plata corre detrás de ese tipo de circuitos? No sé, depende de fantasmales? cada caso. Fantasmagóricos. Digamos, o sea, pero lamentablemente es así. Es decir, digamos, por eso esto es una revolución moral y obviamente que lo que van a hacer es ensuciar. 370 pesos el contado con liqui. Es el tipo de cambio que podemos llegar a tener como referencia desde el ala legal. ¿A dónde va a ir a parar en un año electoral el dólar? Es que, a ver, técnicamente el dólar no tiene techo. No tiene techo porque el peso no tiene piso. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento si esas basuras no sirven ni para abono, que son los políticos. Y entonces, en los próximos meses, ¿qué pensás que puede pasar? Cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero. El exceso de oferta puede ocurrir porque subió la oferta, porque cayó la demanda o porque pasaron las dos cosas a la vez. Eso hace que pierda poder adquisitivo la moneda y que todos los precios expresados en esa moneda suban. ¿Ok? Hasta ahí vamos como marco. Entonces vos tenés un problema de oferta y un problema de demanda. Ahora... Te pongo un punto acá. El gobierno está diciendo que las empresas están funcionando al máximo de su capacidad y que hay una recuperación. Con lo cual, digo, si se produce más, ¿por qué lo que se produce más vale ahora vale yo, más? digamos, eso te lo contesto después, digo, porque no voy a digamos, hay una cuestión de nivel de actividad y esto es un problema dinámico, el de la inflación. No es un problema, digo, ni siquiera del nivel de precio, un problema de tasas. Entonces, es como cuando aparecen los imbéciles, eso que dice que el problema de la inflación no son los monopolios. No, es un problema de nivel, no es un problema de tasa. Y aparte es un problema de índole micro y no un problema de índole macro, o sea, pero no importa. Acá el problema ¿cuál es? Que cuando vos entonces, además cuando vos emitís, la política monetaria tiene rezagos. Es decir, vos emitís un peso hoy y el efecto se siente de acá a 2 años, ponele. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que vos ahora entonces tenés un problema con la emisión monetaria pasada, con la emisión monetaria presente y con la emisión monetaria futura. La emisión monetaria pasada es lo que vos emitiste, por ejemplo, para financiar el fisco los últimos 2 años. Es decir, por lo menos entonces tenés casi 10 puntos del PBI que andan corriendo ahí, que todavía no terminaste de ver el efecto. Es decir, por más que hoy vos frenaras la emisión monetaria, te tenés que todavía digerir lo que hiciste en los últimos 2 años. De hecho, cuando vos hiciste la convertibilidad, ¿qué es lo que tenía de maravilloso? Es que la oferta de dinero estaba determinada por la demanda de dinero, con lo cual vos no tenías exceso de oferta nunca. Entonces limpiaste el efecto de las dos hiper, la de Alfonsín y la de Menem, y en 1993 no tenías más inflación, eras el país con menos inflación del mundo. Después tenés un problema de la emisión monetaria presente. Es decir, lo que tiene que ver con la financiación del déficit fiscal. Para que te des una idea, Argentina hoy tiene una base de 5 billones de pesos y tiene el ELIX, o sea, pasivos remunerados, por 11 billones de pesos. Ahora, en diciembre vos tuviste un déficit fiscal de 1.2 billones de pesos. ¿Me comprendés? O sea, estamos hablando que de la base que vos tenías en diciembre, la incrementaste 25%. No solo eso, tenés el problema que tiene que ver con los vencimientos del fisco en pesos. O sea, que te vencen, hay meses que tenés entre 2 y 3 billones de vencimientos de pesos. O sea, no solo tenés ese problema, tenés el problema de la inflación futura, que es la emisión futura, que es las LELIQs. Las LELIQs, para que te des una idea,
la relación que hoy hay entre el ELIX y base monetaria es la misma que tenías a inicio de 1989. ¿Cómo terminó? Con la hiperinflación de Alfonsín. Es decir, es más, esas LELIQs hoy pagan una tasa de interés del 107%. ¿Qué quiere decir? Que esa relación que podría estar en 2,5 veces, Sí. la vas a llevar a 5. Sumale además el déficit fiscal. Digo, con lo cual tenés Pero, todo Javier, para vos sos estallar. consciente que todo esto que describís, si a vos te toca ser presidente, lo tenés que agarrar. Y Sí, lo tenés obvio. que agarrar tratando de que menos gente se te caiga del sistema. Bueno, ¿no? Sino nosotros, que estén de adentro. hecho nosotros, a diferencia de esos chantas que dicen que se define todo el 10 de diciembre, porque dicen que tienen plan integral, pero sucede que lo van a definir el 11 de diciembre. O sea, con lo cual van a hacer el plan en un solo día. Bueno, no importa, supongamos. Pero, entonces, ¿qué equipo que tienen? O sea, lo van a hacer en un día, pero ahora no lo pueden hacer. Entonces nosotros tenemos distintos caminos. Tenemos un camino que es el de la dolarización. Y tenemos otro camino, de hecho de la dolarización hay dos formas de hacerlo. Nosotros habíamos ido por una solución hiperpurista, reformando el sistema financiero pero llevándolo a Banca Simon. Y esa solución requiere 2 años y medio. Lo hablemos con Cavallo eso. Dijo Claro. algo parecido de los plazos. Y claro, ¿y cuál es el punto? El punto es que hay una solución que desarrollaron Emilio Campo en un libro con Nicolás Kachanowski, que vos la podés aplicar muy rápidamente. Y eso en términos políticos es fundamental. El timing es fundamental. Porque vos cuando empezás a hacer las reformas, la economía se te acomoda y los parásitos de la casta política enseguida empiezan a querer gastar más. En cambio, cuando a vos se te abrió la ventana, metiste la reforma y esa reforma no podés volver atrás, ¿Me dejás es mostrarte irreversible, algo? es un gol. Esto está pasando en vivo, lo quiero aclarar porque digo, está hablando Javier y en el medio tenemos imágenes de lo que está pasando en vivo para que no se mal comprenda. Esto está pasando en la autopista de Lepiane y con esto también hay que lidiar porque estos no son parásitos del Estado, Javier. Esta No. gente que no tiene luz hace No. 3 días y Pero la paga. no, a ver, de vuelta, yo No, que dije que el ¿qué ajuste... hacemos con esto? El ajuste Tenés no cae- razón, el lo ajuste no- dijiste. pues yo aclaré esto, el ajuste no cae en la gente. El ajuste tiene que caer sobre las partidas donde roba la política. Ahora, partidas donde roba mirá. la política. Para que te doy las Está partidas. avanzando la policía, los quieren desalojar, digo. Mira, acá hay un enfrentamiento en vivo. O sea, esta es la policía. Sí, son medios encima. Bueno, esto está ocurriendo ahora. ¿Qué haces Bueno, es con un la ser gente humano, que reclama? independientemente de qué trabaje. Pará, ¿no? no se lo lleven, no, se lo llevan, ¿eh? Es un ser humano, Se lo llevan, independientemente se llevan al del colega, trabajo del que Canal tenga. Crónica, creo que es el colega, ¿eh? Pa. Mirá, Se el están llevando muchacho de un remera policía en vivo, blanca. Javier. Bueno, listo, se lo llevó la policía. Estaba aquí, bueno, no estábamos haciendo nada, Rolando, pero bueno, esto es así. Mirá, nos subimos acá, vení. A ver. Bueno, incidentes aquí sobre la autopista de Lepiane. Esperemos que lo liberan al colega. ¿Sabes por qué te mostramos esto? Esto está pasando ahora y mucha gente Pero esto yo lo le tengo entorpece claro. el regreso, ¿viste? Porque Pero estas cosas yo las tengo clarísimas. Fastidia que te corten la calle, es real. Bueno, digamos, o sea, También que te corten la luz. Digamos, el intendente no se puede, el intendente de Cava no se puede hacer cargo de esto. Felipe Y Miguel quiere- habló de y eso. quiere- y quiere Mirá, ser presidente, Dijo dale. que es el resultado de la desinversión de Sur. Sí, siempre la culpa es del otro, siempre la culpa es del otro. Siempre la culpa es del otro para el gobierno. ¿Qué harías vos? Esto, digamos, no solo es una cuestión que tiene que ver con la dimensión social, sino que tiene que ver con la dimensión económica. Los ajustes que vos tenés que hacer, porque esto es una sociedad que se empobreció, lo que pasa es que nadie quiere reconocerlo. El gran problema es ese. La sociedad está empobrecida y nadie lo quiere reconocer. Digo, los inútiles del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre están echando, son grandes relatores que le echan la culpa a todo el mundo. Es decir, no es que ellos no saben manejar un corte. O sea, vivís con toda la ciudad Lo que pasa es que el que sitiada te por los corta- piqueteros y nunca esto no- resuelve nada. Pero estos no son piqueteros, ¿eh? Esta Está bien, gente que está cortando. pero es siempre, clase digamos, o media. sea A, B, digamos, siempre tiene el problema que no lo pueden arreglar. Son unos inútiles. Entonces sí que hay que impedir el corte de la El Lepiane. derecho es el derecho a transitar. Ahora, si vos querés ver cuál es el problema de por qué les falta la luz, el problema de la falta de luz es la existencia del Estado regulando Sí. y haciendo política con las tarifas. Entonces, vamos por parte. ¿Cuáles son los recortes que vos tendrías que hacer para terminar con este desastre fiscal? Espera, no, yo te La quiero inver- preguntar algo que me Sí, parece pero no que estoy es... terminando, Marce. Perdón,
Perdón, Javier, pero yo quiero ir a este punto. Pero no estoy Tenemos terminando. contraposición de derechos acá. Pero ya no estoy terminando lo que hay que explicar, porque si no, no terminamos de explicar de qué va la Explícalo, historia. por favor. Entonces, vos tenés que cortar de cuajo la inversión pública, porque es algo con lo que se roba escandalosamente. Tenés que cortar de cuajo las transferencias discrecionales, que es un curro entre el Ejecutivo Nacional y los gobernadores. Tenés que cortar el tema de los subsidios económicos. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Recalibrar la ecuación económica financiera del contrato, pero no solo tocando el precio como hizo el inútil de Aranguren, sino que tenés que tocar todo el programa de inversión, todo lo que tiene que ver con el contrato, tenés que tocar todo, no solamente el precio, porque si no la gente, como no lo va a poder pagar, también va a tener problemas. Entonces, eso, digo, es más, hay un libro donde le dedico 140 hojas, cómo se hace. Lo sé. Ok, entonces vos fíjate que ahí tenés 5 de subsidios, 5 de transferencia, 3 de inversión pública. Decime a dónde toqué a la gente. En ningún lado. ¿Me Yo te comprendés? sigo. Es más, las empresas públicas, que es un oxímoron, Pero- porque no existe tal cosa como una empresa pública, Pero déjame porque tiene que ver preguntártelo. con emprender, y Déjame- el Estado no emprende nada. Quiero conocer el estado real de la inversión según lo que vos pudiste analizar. Supongamos que hacemos todo eso en un solo día, ¿no va a haber una inversión que a esta gente cuando haya 40 grados No, le pero es que devuelva la la inversión energía? no va a venir, tampoco va a ser instantánea. Claro. Es decir, la destrucción que vos causaste durante 22 años, Claro. no lo vas a arreglar en un día. Pero sabes que está bueno que lo digas, porque la gente cree que tal vez mágicamente, también con tu programa de un día para el otro, van a tener luz. No, evidentemente los problemas que tenés en digo, el sur no los tenés bueno, de un pero día está para bien, el otro. pero si vos sacado. no le sabés explicar a la sociedad cómo la estafaste, o sea, lo que pasa es que nadie de la casta puede contar cómo los estafó porque tienen que admitir que te estafaron. Entonces, además, el problema es que cuando vos recalibres la ecuación económica financiera del contrato, vas a poner los precios en un sendero para que no le estalle las cosas a la gente en la cara. Pero igual tenés el problema que le cuesta pagarla, y le cuesta pagarla porque no tienen salarios dignos. Ahora, el salario digno, si vos querés, es porque justamente uno de los problemas que vos tenés hoy es el problema que tiene que ver con el tipo de cambio. O sea, cuando vos, tenés estas situaciones donde generas tanta locura, vos tenés un tipo de cambio que comparado con otras épocas te puede parecer muy alto, en la terminología que usan algunos economistas, pero la contracara es que vos sos miserable, tu salario en dólares es miserable. ¿Y ¿Vos tenés o sea, medido cuánto debería valer el dólar hoy si no tuviéramos cepo? Eso es una chantada, eso te lo digo, si algún economista te contesta, eso es un Varios chanta. lo Y contestan. bueno, la gran mayoría son unos chantas. Porque vos para saber eso tendrías que poder determinar el vector de precios de equilibrio en un contexto intertemporal. Para eso, ¿sabés lo que tenés que saber? Mira, las preferencias de todos los agentes de la economía pasados, presentes y futuros, ¿sí? O sea... Imposible. No, pará, no, que hay más. Además tendrías que conocer los bienes de la economía, pasado, presentes y futuro. Deberías conocer las dotaciones de hoy y cómo van a evolucionar en el tiempo, porque a veces hay cosas que vos las tenías ahí, no sabías que valía y ahora valen un montón. Tenés que también determinar el progreso tecnológico, tenés que determinar la productividad del capital, la marginal del capital en cada uno de los sectores de la economía, pasado, presente y futuro, las tasas de amortización. Vos para saber eso deberías ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, que deberías ser Dios. Dios. Y si es que existe, porque hay muchos que creen Bueno, que no. yo sí creo ¿Quién que quiere existe. preguntar? Por eso el ¿abrimos debate? último libro de Hayek se llama La fatal arrogancia, su libro de 1988, donde justamente explica que esto no se puede hacer y cómo el mercado sí lo puede hacer, porque el mercado es un proceso de cooperación social donde voluntariamente se intercambian derechos de propiedad y donde cada uno, siguiendo sus propios objetivos, maximiza el bienestar general. La idea de la mano invisible de Adam Smith, que fue perfeccionado y motivo por el cual es una de las bases por el cual le dan el Premio Nobel de Economía a Hayek, que tiene que ver con el uso de la información, ¿sí? El uso del conocimiento en la sociedad. Porque el conocimiento está disperso y la única forma que vos tenés de poder capturar todo ese conocimiento es que los tipos lo lleven al mercado por su propia voluntad. Javier. Es lo que hace el proceso de mercado. Javier, te quería consultar de nuevo cómo Sí, estás claro. por alguna de las denuncias que se hicieron en las últimas horas. Otra de las cuestiones que se plantean es que vos cobrás a tus militantes
vos y tu equipo cobran a tus militantes para poder ir a actos en el interior del país. ¿Esto es verdad o no? Vamos por partes. A ver, la política en general lo que hace es utiliza los recursos que le sacan a toda la gente para ir y hacer política. Nosotros, cuando vamos a un lugar, vos querés que yo vaya a un lugar, armás todo y yo voy. Yo no te cobro nada. O sea, si vos querés invitarme, tenés que armar la cosa para invitarme. Yo no digo, no voy a poner plata ahí. O sea, y después, o sea, eso es por un lado. Y por otro lado, digamos, o sea, soy una persona que da conferencias al margen de eso. Con lo cual, digo, eso no tiene ningún problema. El problema... Pero perdón, te hago... Conferencias como economista también. Sí, eso digo, lo que yo vivo. Saquemos las conferencias como economista. Si un grupo de militantes de La Libertad Avanza quieren que vos vayas a Formosa, ¿sí? ¿Tiene que pagar plata para tu equipo? Para invitar a tu equipo, para financiar... ¿Vos querés organizar un acto de La Libertad Avanza? Sí, yo soy militante de La Libertad Avanza de Formosa. Bueno, entonces tenés que buscar la forma de que nosotros podamos ir, porque nosotros no tenemos plata. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál es la diferencia entre el resto de la política y nosotros? Que el resto de la política saca plata de la política. O sea, vos acá si querés hacer política, tenés que poner el hombro. Perdón, vos sos libertario, aplicás la lógica libertaria a la organización de los actos. Aquel que tiene la plata para invitarte y que llegue la agrupación... Pero vos, ¿qué te crees que digamos, a ver, cuando vos ves un escenario, ¿qué te crees que se paga solo? Alguien lo tiene que hacer. Bueno, pero entonces eso vos lo reconocés. Eso, o sea, el que quiere que vos vayas a un acto tiene que conseguir la plata para que vos puedas ir. Lo tiene que armar. Lo tiene que armar. Y si no, ¿cómo haces un acto? Aprovecho 30 segundos, Javier, porque quiero terminar termina el programa y no quiero cambiar pero no estoy pudiendo terminar digamos, me estás interrumpiendo, Carlos. Bueno, no te interrumpo, entonces, querido. A ver, la diferencia es que la gente está mal acostumbrada con la política. Ejemplo, XX va y hace un acto en tal lugar y pone un montón de guita de los que pagan impuestos. Así no se hace política decente. Así hacen política los chorros. La gente decente... digamos, agarran y todos ponen el hombro. O sea, ¿cómo querés que haga, digamos, para ir? Pero me va a matar la producción, pero ese financiamiento incluye, por ejemplo, poner las sillas en el acto o incluye también pagar los costos de los traslados tuyos y de tu equipo, por ejemplo. Pero ¿cómo? A ver, pero de vuelta, ¿vos te crees que, digamos, o sea, ¿yo dónde vivo? ¿Dónde vivís? En tu casa. Capital. Digo, vivo, Capital. Sí, vivo en este momento... Por cuestiones de orden, yo necesito vivir en provincia. Pero tengo domicilio en capital. Pero bien. Técnicamente es lo mismo casi. Entonces, si vos querés que yo vaya a un lugar, ¿cómo querés que haga? ¿Cómo querés que haga? Digo, todas esas cosas, o sea, las tenés que pagar. Cuando vos, por ejemplo, mirá, a mí me invitan a dar conferencias de todas partes del mundo. ¿Sí? Bueno, a mí cuando vos me pagás una conferencia del lugar del mundo donde me tenés que pagar el traslado, me tenés que pagar el lugar donde voy a dormir, si me quedo a dormir. Es más, nosotros hasta tenemos el decoro de minimizar la cantidad de tiempo y todo para que además sea más accesible. O sea que nosotros tratamos de evitar que... Pero... De vuelta, es como Javier, cuando vos organizás una conferencia. Javier, con lo cual lo que si me llaman de España, digo, tengo que ir a España o a Estados Unidos, digo, ¿qué te crees? ¿Que el pasaje me lo pago yo? ¿El hotel me lo pago yo? No. Con lo cual es igual. Va a haber más denuncias, digo, si hay más denuncias de este tipo, vos le estás diciendo, sí, es verdad, yo cobro. No es que cobro. Yo no te cobro nada. No, la actividad privada tuya sí. Eso por más de que te saquen mañana. Conferencia. No tiene que ver. Pero eso qué tiene que ver. Está bueno aclararlo porque en una campaña van a sacar... Está bien, pero yo digo, a ver... Está bien. Vos todavía vivís de tu trabajo, eso es lo obvio que vivo de mi trabajo, porque yo la dieta la sorteo, o sea, yo se la devuelvo a la gente. O sea, un mecanismo por el cual no pase por mis manos. Por eso, digo, la sorteamos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que cuando yo tengo que... Digo, ¿cómo vivo? Y, digamos, voy de una conferencia, facturo y con eso pago mis gastos. O sea, no tiene mayor misterio. Creo que quedó clarísimo, Javier. Yo te no, pero quiero que quede claro esto. Porque los políticos, primero que no pueden vivir de esa manera. Porque no tienen la capacidad. Nadie pagaría por alguna de las ratas esas que tengo de compañerito de trabajo por escucharlos un minuto. En cambio, hay gente que está dispuesta a pagar mucho por escucharme a mí porque digo cosas valiosas. Punto 1. Punto 2, que no solo es eso, sino que además,
Se tiene que terminar este curro de la política, donde los políticos van y roban guita y, digamos, y lo tiene que pagar forzosamente y no avalado el pagador de impuestos. Sí, que aparte las campañas electorales es un tema de No, un por agujero eso es que un nunca, gran curro contra la se gente. cuenta. No, pero Javi, en cambio yo me tengo que nosotros, ir. Tengo vos querés que vaya a 2 algún minutos lugar, pasada. tenés que, digamos, o sea, montar la estructura para que pueda ir. O sea, eso, el delito lo cometen los políticos. Nosotros lo estamos haciendo honestamente. Pero ¿sabés lo que pasa? Les molesta que haya gente honesta. Gracias por haber participado. Para que sepas una vez más, Javier Milei, con ustedes respondiendo a todos. Estamos 2 minutos pasados, ya le pido 1000 disculpas a Facundo Pastor, pero bueno, la aclaración ameritaba. Quédense en la continuidad informativa de la mano de Facu Pastor y todo el equipo. Nosotros nos reencontramos a las 6 de la tarde, porque hay mucho más para que sepas. Chao.